Entonces decimos que el género Neisseria es el grupo de elementos, de bacterias que se caracterizan por presentar dos diferentes que producen patologías diferentes y que son muy importantes dentro de las infecciones en el ser humano. Hay las formas patógenas son Neisseria gonorrea, que produce gonorrea, y Neisseria meningitis, que produce meningitis. Acá acuérdense, nosotros vamos a ver con ustedes hoy, conmigo, Neisseria meningitis, que puede ser una meningitis meningocóxica. Se denomina meningocóxica porque el agente causal de esta meningitis es el Neisseria meningitis o meningococo. ¿Está? Vamos a ver posteriormente otras bacterias que producen también acción sobre el sistema nervioso central. Vamos a encontrar que hay otras bacterias que también pueden producir meningitis, pero esta es la que vamos a ver hoy, meningitis epidémica o meningocóxica. Estas formas se presentan habitualmente, entonces, dos patógenas dentro del género Neisseria. Este género Neisseria fue definido en 1879 por el señor Neisser, por eso se habla de Neisseria, y estudiando lo que pasaba con la gonorrea, que es una infección de transmisión sexual. Más adelante estudiaron Stikov y Loeffler en el 82, que cultivaron por primera vez a esta bacteria. Y Witzelbaum hizo el aislamiento de Neisseria meningitide del líquido cefalorraquídeo de un paciente que tenía meningitis purulenta. Entonces, se hace una punción lumbar, se toma el material y ustedes saben bien que el líquido cefalorraquídeo es transparente, que se suele decir que tiene aspecto de cristal de roca, y acá se puede presentar purulento, francamente purulento. Entonces es una forma endémica o epidémica y se habla de meningococemia. Hay algunas personas que tienen un estado de portador en el área del istmo de los fauces, ¿verdad? Y son capaces de transmitir de esa manera. Nosotros tenemos, las Neisseria son bacterias aerobias, como dijimos, son gram negativos, no móviles, porque no tienen flagelos, pero en el caso de Neisseria gonorrea tienen unos pili, pero no son móviles porque no tienen flagelos, y van de a dos. A veces se juntan un grupito, pero siempre de a dos, en pequeños grupos, y no forman esporas. Las formas esporuladas son características de otras bacterias. Hay cocos que se separan, en vez de se separan de los dos que tienen, y entonces tenemos una forma de nada más que por la división se separan, pero habitualmente lo que vemos en los frotis de los materiales son diplococos gram negativos. Entonces tienen una pared celular que es diferente a las de los gram positivos, no tiene una gran cantidad de peptidoglucano, por eso son gram negativos. Ustedes fíjense, la Neisseria tiene una pared celular y una membrana externa. Los meningococos tienen cápsula de polisacáridos. Esto es lo que hace que presenten ciertas características antigénicas del meningococo, no así los gonococos, que no presentan cápsulas. Entonces, esto van a dejarlo de cocos, porque los meningococos que van a hablar con los gonococos que van a hablar con la doctora, y yo voy a seguir con la parte de meningococos. Acá tenemos para separar Neisseria meningitis y Neisseria gonorrea, que son las dos formas patógenas de las Neisserias, ¿verdad? No crecen en medios sin sangre. A 22 grados no crecen, tiene que ser a 37 centígrados. Hay una prueba que se llama oxidación de la glucosa, que se da en los dos, Neisseria meningitis y gonorrea, pero la oxidación de la maltosa se da solamente en Neisseria meningitis y no en gonorrea. Estas son pruebas bioquímicas, la sacarosa tampoco da ninguno, pero esta es la prueba importante, que oxida la maltosa, da una Neisseria meningitis, reacción positiva. Esto es para diferenciar cuando uno tiene un aislamiento de Neisseria meningitis, ¿verdad?
y quiere separar de Neisseria gonorrea, puede hacer la prueba de la oxidación de la maltosa, y si es positiva la reacción, entonces hablamos de Neisseria meningitidis. Si es negativa, Neisseria gonorrea. Esto vamos a repetir siempre para que se acuerden. Las otras pruebas no caracterizan a ninguna, porque si observamos en la microscopía las Neisserias son, digamos que, iguales en morfología, tinción, tamaño, esos son muy parecidos, pero se diferencian ¿dónde? En esta prueba, que es la prueba de la maltosa, porque oxida la maltosa. Entonces, de esta forma nosotros podemos saber que si oxida, si la reacción es positiva, es Neisseria meningitidis. Tenemos acá una cuestión con respecto al cultivo. Eh, Son difíciles de cultivar, sí, crecen muy lentamente y unas colonias muy pequeñitas y necesitan de ciertas sustancias, sangre, suero, almidón, y se puede preparar lo que se llama agar chocolate. Se llama agar chocolate por la coloración que presenta el agar cuando nosotros preparamos ese material. No es que se prepare con agar y chocolate, no, se llama chocolate por el color que tiene. Y el agar chocolate se hace poniendo sangre, 1 mililitro de sangre en una placa de Petri, y se le vierte encima la, el, el agar caliente, y como está caliente, descompone los glóbulos rojos y le deja con una coloración amarronada, entonces una coloración marrón, y entonces por eso se habla de una chocolate, solamente por eso. Y eso sirve para el cultivo de Neisseria gonorrea y también para Neisseria meningitidis. Y como le dije, crecen lentamente y con colonias punteadas muy pequeñas y que tienen más o menos un aspecto transparente. El cultivo se hace de acuerdo a las condiciones, que no debe ser la temperatura baja, sino que tiene que ser a 36 o 37 centígrados. Por debajo de eso pueden destruirse, y por encima de 55 se destruye también el Neisseria. Tiene que ser una temperatura adecuada de 36 a 37 centígrados para que crezca bien. Aparte, se suele poner, para que crezca bien la bacteria, se pone en un ambiente de CO2, entre 5 a 10% de CO2. Ahí habla jarra con candela, dice, o sea, lo que hacíamos antes era poner en una lata las placas cultivadas y una vela adentro. Entonces la vela consumía todo el oxígeno, tapábamos eso y consumía todo el oxígeno ahí, y entonces quedaba el CO2 que hacía de que crezca mejor la bacteria. Ahora se dispone ya de estufas de cultivo que uno puede regular perfectamente el porcentaje de CO2, porque tiene una conexión con un tambor de CO2, entonces es diferente. Vamos a ver si tengo después para mostrarle cómo se hacía con la vela, ¿verdad? Y aparte hay una prueba que se llama oxidasa que se puede hacer con esto, ¿verdad? Estas son las pruebas bioquímicas que se pueden hacer con esta bacteria. Y la Neisseria meningitidis es entonces la que nosotros vamos a ver exactamente hoy. Y esto se encuentra en nasofaringe habitualmente. Nosotros podemos hacer un hisopado, y ahí dijimos hoy que hay personas que son portadoras de esto. Hay una forma epidémica en ciertas comunidades cerradas. Por ejemplo, puede haber un caso de un paciente en un cuartel o en grupos donde hay mucha gente, ¿verdad? Y esos serían los sitios donde puede hacer la transmisión fácilmente. Entonces adquiere de la comunidad, y hay adultos que son previamente sanos, es decir, que no tuvieron contacto, pero después, cuando se tienen comunidades cerradas, se puede desarrollar esta Neisseria en la persona. Entonces pasa a un estado que es el estado de meningitis, que es un estado de gravedad, ¿verdad?
y puede dar a partir de ahí, primero está en estado sano, puede pasar a un estado de meningitis y ese estado de meningitis puede hacer una meningococcemia, o sea, generalizada, que es mucho más grave todavía. Nosotros podemos tener, eh, a ver, nosotros podemos tener en necesidad de meningitis algunos factores de patogenicidad virulencia. Esta patogenicidad está mediada por pili, ¿verdad? Y estas se encuentran en las células de la nasofaringe, entonces tiene una forma de presentarse en ese sitio. Hay, en la superficie de la bacteria hay un polisacárido, entonces puede permitir la diseminación de la bacteria a partir de ese punto de la nasofaringe y pasar posteriormente al meninge y ahí produce el cuadro de meningitis. No hay una inmunidad específica, no es que uno está en contacto y ya tiene inmunidad, ¿verdad? Pero sí vamos a ver después que sí existen vacunas en el caso de necesidad de meningitis. Efectos tóxicos por producción de poligolisacáridos, y lo característico en este grupo de necesidad de meningitis es que hay cero grupos, o sea, se llaman cero grupos porque se van agrupando aquellos que tienen un mismo serotipo, o sea, se preparan sistemas serológicos de inmunidad y se ve cuáles son esos grupos, y acá se va a hablar siempre de A, B, C, Y, W135. Estos son los serogrupos característicos de necesidad meningitis. Entonces, si se pregunta cuáles son los serogrupos de necesidad meningitis, entonces debemos responder que son A, B, C, Y y W135. Estos son, entonces, los 5 serogrupos más importantes que en general corresponden al 90% de las infecciones por Neisseria meningitidis. Estos son los serogrupos que es importante recordar. Nosotros tenemos habitualmente la presencia en ser humano y a partir de ahí se transmite a otros, ¿verdad? La transmisión es de persona a persona y por las secreciones respiratorias. Ahora hay también presencia de estos niños, digamos, niños de menores de 5 años, en personas institucionalizadas, dice, porque significa que son personas que pueden estar en cuarteles o en guarderías o pueden estar en sitios donde, en colegios donde tienen sitios para pernoctar ahí. Y hay también pacientes que son inmunodeficientes y entonces pueden adquirir esta bacteria. Entonces, lo más común es que los cuadros meningitis y meningococcemia, meningitis es la parte de meninges, y meningococcemia que se distribuya por vía sanguínea a todo el cuerpo y se hace por los grupos denominados serogrupos B y C. También estamos la forma de neumonía por serogrupos Y y W135. Vieron ustedes que hablábamos de A, B, C, Y, W135, y B y C son los que habitualmente producen cuadros de meningitis, meningococcemia, ¿verdad? Y la neumonía, que puede ser una neumonía por Neisseria meningitidis, puede establecerse por los grupos denominados serogrupos Y y W135. Hay infecciones en algunos países que se produce por el serogrupo A, porque dijimos que hay A, B, C, Y, W135. A en algunos países de desarrollo, en desarrollo. Después tenemos B y C para meningitis, meningococcemia, y W135Y para las neumonías. Entonces, esto aparece más en ciertas épocas del año, épocas frías, y donde hay una disminución de la humedad en el ambiente, porque permite que la bacteria se adhiera más por las adhesinas que tiene a la superficie de todo el tracto respiratorio y de ahí pasa a meninges. Nosotros tenemos la forma en que podemos hacer el diagnóstico. El diagnóstico se hace por distinción de Gram. Ya dijimos que nosotros tenemos que definir de que son diplococos Gram negativos.
diplococos gram negativos. O sea, sean de A2, ¿verdad? Son coloreados de rosado a rojizo en el caso de hacer un extendido del líquido cefalorraquídeo y se hace la coloración de Gram. Entonces acá nosotros vemos la morfología y la tinción. O sea, morfológicamente son diplococos y la tinción son Gram negativos. Entonces nosotros hacemos, aparte de eso, un cultivo y el medio de cultivo que se emplea puede ser en agar chocolate y en un medio especial que es para Neisseria que se llama medio Thayer-Martin. Y eso quiero que recuerden porque lo de Thayer-Martin, eso está en el libro, porque es el medio específico para Neisseria, para las Neisserias. Entonces, ¿cómo cultivo? Cultivo en agar chocolate. A veces se hace también un cultivo en agar sangre, pero funciona mejor con agar chocolate. Aparte se hace el cultivo en Thayer-Martin, que es específico para Neisserias. Y esto tiene que ser, digamos, cultivado rápidamente una vez que se haya hecho la punción. No se puede tomar el líquido cefalorraquídeo, hacer una punción lumbar y dejar el frasco estar ahí tranquilamente y después cuando a uno se le ocurre llevar al laboratorio. Se saca el material y se lleva al laboratorio y se procesa rápidamente porque hay que hacer con ese material, con ese líquido cefalorraquídeo, se tiene que hacer, uno, la coloración de Gram, dos, el cultivo. Si es un líquido cefalorraquídeo y que tiene aspecto purulento, ¿verdad? Porque Neisseria meningitidis produce un líquido cefalorraquídeo purulento. Hago entonces Gram, el cultivo que tiene que ser en agar chocolate y agar Thayer-Martin. Tengo eso, fundamental hacer ese estudio, ¿verdad? El Gram y el cultivo en Thayer-Martin y agar chocolate, ¿verdad? Y aparte de eso, se pueden hacer otras pruebas que son las pruebas de aglutinación entre Neisseria meningitidis, ¿verdad? Porque el caso de Neisseria tiene una cápsula que le permite ser antigénica, entonces puede hacer una prueba de aglutinación en láminas. Nosotros tomamos una lámina portaobjeto, ponemos una gota de líquido cefalorraquídeo y a ese líquido cefalorraquídeo se le agrega un anti-Neisseria meningitidis, un suero anti-Neisseria meningitidis, que si está la Neisseria meningitidis en ese líquido cefalorraquídeo, aglutina. ¿Qué quiere decir aglutina? Que yo como veo cuando aglutina, porque se ve como grumitos que van haciendo. Quizás ustedes se hayan hecho alguna vez una prueba para detectar su grupo sanguíneo, entonces ponen una lámina, una gota de sangre y le ponen un suero para que reaccione y donde se produce la aglutinación, o sea, los grumos, eso sería el grupo definido. Ahora acá, en este caso, para ver si es Neisseria meningitidis, entonces una lámina portaobjeto, una gota de líquido cefalorraquídeo y encima se le agrega el suero anti-Neisseria meningitidis y si se producen grumos decimos que aglutina, que al aglutinar entonces decimos que eso se debe a la presencia de Neisseria meningitidis. Entonces eso es muy importante para hacer, acá en esta lámina habla de la prevención, control, la inmunidad pasiva por la lactancia se puede dar. Hay quimioprofilaxis, yo no voy a exigir dosis ni nada, en ningún momento vamos a exigir este año dosis, pero sí para ir recordando, es interesante que ustedes vayan fijando los nombres de los antibióticos que se pueden usar, como penicilinas, cefalosporina, clorfenicol, ¿verdad? Y también se puede hacer como profilaxis. ¿Qué quiere decir como profilaxis? Hacer la rifampicina y sulfadiazina. ¿Por qué? Si yo estoy en la guardia, yo soy el médico, estoy en guardia, y llega un paciente, un pacientito al que tenemos cuidado, y después resulta ser que ese chico estaba con una meningitis, como es por vía, ¿te acuerdan que decíamos por vía nasofaringea puede pasar a otra persona? Entonces uno pudo haber estado en contacto con Neisseria, por lo tanto es importante que como médico haga una quimioprofilaxis por ser contacto y utilizar rifampicina o sulfadiazina. También se hace previo al suceso, ¿verdad? Se puede hacer
una inmunoprofilaxia, o sea, se puede usar una vacuna donde tenga efectividad con los grupos A, W135, y C, ¿verdad? Con B es bastante más difícil, pero se han intentado unas vacunas que están en estudio. Las vacunas están utilizadas sobre todo para los niños, ¿verdad? Porque a partir de ahí comienzan generalmente esto, pero eso no significa que el adulto no pueda tener también una infección por Neisseria meningitis. Bueno, a ver, vamos a pasar, vamos a esperar un rato acá. Hasta acá, una consulta. A ver, quiero que hagan preguntas o aclaraciones que tenga que hacer yo para que ustedes puedan tener fijada esta lección. A ver, ¿qué dudas tienen? Profesor, el agar de chocolate y tallo martini son eh, Diferentes. diferentes. Sí, son diferentes. Sí, son diferentes. El agar chocolate es solamente agar nutritivo que tiene agar, tiene agua, peptona, cloruro de sodio, extracto de carne, y esto se mezcla todo y eso es un agar, se calienta, ¿verdad? A, a 60, 70 grados y después se vierte sobre una placa donde hay 1 mililitro de sangre de cordero generalmente es, pero se puede usar también otras. Y al verter el agar caliente sobre eso, entonces se mezcla bien y va tomando el color marrón, como les dije. Después les voy a mostrar eso, el color. ¿Está? Y el cambio, el Tire Martin está preparado aparte con agar y otras sustancias que corresponden a la utilización que van a hacer la Neisseria meningitis o Neisseria gonorrea también, eh, de esas sustancias que necesite. Aparte tienen antibióticos que impiden el crecimiento de otras bacterias, ¿verdad? Para que crezca solamente Neisseria meningitis. ¿Está? Gracias, profesor. Bien, otra pregunta. Y acá está algo de cultivo. Fíjate, acá dice que el medio selectivo es de Tyer Martin. Ahí está escrito Tyer Martin, ¿verdad? Eh, También tenemos al chocolate con vancomicina. Y la vancomicina es un antibiótico que inhibe a las bacterias gram positivas. Entonces le ponemos en el medio de cultivo vancomicina para evitar que crezcan bacilos gram positivos, por ejemplo, o cocos gram positivos. Aparte de la vancomicina, tiene colistina que inhibe a los gram negativos y nistatina para que no crezcan los hongos. Y también tiene trimethoprim sulfamethoxazol para evitar que crezcan proteus. ¿Está? Entonces, el Tyer Martin es bien específico para Neisseria, ya sea Neisseria meningitis o Neisseria gonorrea. Entonces acá nosotros podemos cultivar en esos medios. ¿Por qué? Porque tienen estos antibióticos que decíamos hoy, ¿verdad? Que van a inhibir el crecimiento de bacterias gram positivas, gram negativas, hongos, ¿verdad? Y todo eso mediante la presencia de vancomicina, colistina y nistatina, además de trimethoprim sulfamethoxazol, ¿verdad? Hay un Lewis Martin que es parecido al anterior para evitar que crezcan la Candida albicans, pero en general lo que se usa es el Tyer Martin, ¿está? Tanto el meningococo, que es Neisseria meningitis, como el gonococo, que es Neisseria gonorrea, crece bien en este medio. Este medio es específico para, si ustedes le preguntan en un examen, medio específico para cultivo de Neisseria meningitis, y le ponemos varios medios, entonces se marca Tyer Martin, porque ese es específico para que crezca Neisseria, ¿está? Esto es medio de cultivo, entonces. Y acá está lo que les decía, es lo que antes usaban las jarras con candela, con vela. ¿Ve? Se ponía un frasco, adentro están las placas, que estas son las placas de Petri, se ponía una vela acá y se prendía. Y esa vela consumía, al prenderse, consumía todo el oxígeno de acá. Y al consumirse todo el oxígeno que estaba adentro, entonces comenzaba esta vela a desprender CO2 y el CO2 entonces penetraba en las placas y entonces de esa manera facilitaba el crecimiento de la Neisseria.
O sea que hay el crecimiento de Neisseria se hace en medio de chocolate, por ejemplo, con un ambiente de CO2, un ambiente entre 5 y 10% de CO2. Es así como se dispone el caso de la explicación de una, del cultivo de Neisseria. ¿Está? Bueno, acá tenemos cultivo de Neisseria meningitidis, ve cómo crecen, esto es el medio cultivo, y tenemos el punteado que decíamos hoy que apenas se ve. Esto es un agar de tipo de agar chocolate, un punteado, claro, a veces está más transparente para el cultivo de Neisseria. Eso es Neisseria meningitidis. Y ustedes tienen acá las enfermedades que están asociadas a Neisseria meningitidis. O sea que una cosa característica es que Neisseria meningitidis, como dice su nombre, produce meningitis. Acá está en primer lugar meningitis, pero también puede producir una meningococcemia, dijimos hoy, o sea, una septicemia. Eso, digo, Neisseria meningitidis pasa sangre y se distribuye, ¿verdad?, en el organismo. Puede llegar a una meningocefalitis, puede ir al encéfalo y producir entonces una meningocefalitis. Dijimos ya hoy, mostramos que puede haber también una neumonía, pero ocurre que puede producir también artritis y uretritis. Estos últimos, la artritis y uretritis es mucho menos común, ¿verdad? Pero estos de arriba sí son lo que habitualmente ocurre, ¿verdad? Así que nosotros si tenemos una artritis por diplococos negativos y uretritis por diplococos negativos, hay que ver en realidad si estos son o no son Neisseria meningitidis, porque lo que ocurre habitualmente que se trata de Neisseria gonorrea y no de Neisseria meningitidis. ¿Y cómo yo hago para diferenciar? Aquella prueba que les mostré al comienzo, que es la prueba de la maltosa, ¿verdad? Y si da maltosa negativa, se trata de Neisseria gonorrea, y si se da maltosa positiva, se trata de Neisseria meningitidis. ¿Está? Yo tengo acá infecciones por meningococo, una meningococcemia, o sea, el diplococo gram negativo hace circulación en sangre y produce entonces una, digamos, fiebre muy elevada, hay dolor muscular, hay ras cutáneo en la superficie, hay como punteado, como puntos de hemorragia. Hay una enfermedad que esta enfermedad puede hacerse crónica en cierto tiempo, ¿verdad? Y a veces es fulminante, mata directamente, y eso es porque se produce un síndrome que se llama síndrome Waterhausen-Friderichsen. Ese es el caso de una meningococcemia grave. Hay hemorragia, hay cuestiones que llevan directamente a una coagulación intravascular diseminada y lleva directamente a la muerte del paciente. La muerte es por la toxemia que dan y los síntomas que se agravan por la presencia y circulación de la bacteria en todo el organismo. Entonces hay una meningococcemia que puede ser de síntomas que se inician con fiebre, escalofrío y dolor muscular, pero que puede pasar después a un tipo fulminante que es el síndrome de Waterhausen-Friderichsen. Esa es la forma grave de la meningococcemia que puede llevar a la muerte porque hay una hemorragia en la piel, hay una coagulación intravascular diseminada. Entonces, fíjense acá, esto es un ras petequial en la superficie, como petequia, todo punteado hasta el cuerpo del testículo, fíjense, todo completo, ¿ve? Esto es lo que ocurre en este paciente. ¿Está? Y acá tenemos el síndrome de Waterhausen, que es la meningococemia grave, que puede tomar varios órganos, como pueden quedar los mismos, ¿verdad? Y tenemos el curso de la enfermedad meningocócica. Acá se presenta por la acción de las bacterias que va a los gangliósidos y se produce entonces en la nasofaringe que recibe la bacteria y se producen entonces algunas vacuolas fagocíticas y la muerte intracelular. Van destruyendo las bacterias y hay una replicación en las células y se producen destrucción epitelial. Por eso que hay ese ras punteado que existe. Hay una diseminación en todo digamos, el
paciente y hay daño en toda la parte vascular. Acá se ve, esto sería, en esta parte están los grupitos, el grupo de Neisseria. Esto es gonorrea, ¿verdad? Pero parecidísimo, esto ya no voy a hablar, pero quiero usar nomás la foto para ver esto, porque así mirando yo no puedo decir si es gonorrea o si es meningitis en esta forma. ¿Está? Entonces, hasta acá sería ver bien lo que ocurre con un raspetequial, una forma de esta. ¿Está? Tengo más material para mostrarles. No sé si hay alguna consulta hasta acá. ¿Alguna pregunta? Doctor, todo lo que habló hasta el momento es netamente de la Neisseria meningitidis. Sí, meningitis, sí, exactamente. Sí, Ok, exactamente. Sí. ok. Vamos a ver si hay otro acá. Voy a mostrar algunas otras fotos con esta. Acá. Acá hay algunos datos que ya hemos hablado de la historia. Y acá tenemos las características. Esto es una sangre, ¿verdad? El diplococo gram negativo, inmóvil, aerobio, temperatura de crecimiento 35-37 grados. Se cultiva en medios enriquecidos con sangre, el chocolate. Y esto es ubicado en la nasofaringe. Esto ya hemos dicho. Acá tenemos, esto es un medio cultivo, donde crece la bacteria. Esto es la coloración de Gram, que se ve mejor, bueno, no tan mejor acá. Se llama meningitis. Esto es lo que ocurre es que el líquido cefalorraquídeo se vuelve muy purulento, súper purulento. Entonces lo que estamos viendo acá son polimorfos nucleares, el pus del líquido cefalorraquídeo. Y entonces hay que buscar acá, está uno, ¿ves? Hay que buscar bien, porque la bacteria queda enmascarada dentro de estos polimorfos nucleares que están acá. Estos son todos polimorfos nucleares neutrófilos que aumenta la cantidad. En líquido cefalorraquídeo no tiene que haber esta cantidad que se ve acá, pero ocurre que se forma cuando hay un cuadro de Neisseria meningitidis. Fíjense, nosotros tenemos esto, produce el fragmento de la membrana, se libera el espacio extracelular, hay producción de endotoxinas y hay entonces una enfermedad meningocócica que ya habíamos indicado. Fíjense que el genoma Neisseria, dijimos que las dos formas que son patógenas son Neisseria meningitidis, que estamos viendo ahora, y después van a ver ustedes Neisseria gonorrea. Hay otras especies de Neisseria, hay una Neisseria lactámica, zika, subclava. Estos son formas que generalmente no producen ninguna patología. Y aparte está otro que es la moraxela, que aparece como en la zona nasofaringea y que hay que diferenciar de Neisseria meningitidis. Es la moraxela Obranamela catarralis, que produce cuadros, como dice su nombre acá, produce catarro. Esto es moraxela catarralis Obranamela catarralis, que hay que diferenciar de Neisseria meningitidis, porque Neisseria meningitidis puede estar en el Ebola fauces. Entonces, haciendo las pruebas que hemos indicado y sobre todo la prueba de la maltosa, entonces me va a dar una reacción positiva indicando que es Neisseria meningitidis. Fíjense acá, Neisseria meningitidis se presenta de esta forma, ¿ves? Que están de a dos, acá se ve muy bien que están de a dos, y a veces se juntan, pero siempre de a dos, son diplococos, ahí están diplococos, eso se ve perfectamente ahí. Nosotros tenemos acá, para diferenciar un poco Neisseria meningitidis, esta es Neisseria meningitidis, acá está uno, está pegado al otro, al dividirse quedan, se multiplican y queda uno al lado de otro así, ¿verdad? Esto sería Neisseria gonorrea, que tiene una serie de fimbrias alrededor, no son flagelos, son fimbrias acá, y acá este es el caso de Neisseria meningitidis, una pequeña diferencia, pero que no se ve a la coloración de Gram porque estas fimbrias habitualmente no se ven con la coloración de Gram. Esto es lo que ocurre en Neisseria meningitidis para hacer diferenciación con Neisseria gonorrea. Nosotros tenemos también esto de que indicamos que la familia Neisseriaceae, géneros patógenos son Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis, y hay otros que son no patógenos, que son oportunistas, como Neisseria zika y
mucosas. Son diplococos gram negativos, oxidasa positivos, aerobios, medios de cultivo específicos, medio Thayer-Martin, eso es específico, digamos que el chocolate, y fermentación de carbohidratos. La fermentación de carbohidratos es para saber si es Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrea, y que es el estudio de la oxidación de la maltosa, positivo en Neisseria meningitidis y negativo en Neisseria gonorrea. Fíjense acá, en este caso tenemos la familia Neisseriaceae, tiene los grupos de Neisseria, Moraxella, y Cinetobacter. Acá tenemos, sobre todo esto estamos viendo, una de las familias Neisseriaceae, y la Moraxella catarrhalis. Neisseria, que dijimos las patógenas son Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, y la Moraxella catarrhalis. Estos son los grupos que corresponden acá. Y acá tenemos, acá se ve una lámina donde tengo esto, todo lo que está acá alrededor es material purulento, o sea, son el grupo de polimorfonucleares neutrófilos, ¿ve? Y acá están de A2, siempre de A2, acá de A2, de A2, de A2, de A2, de A2, ¿ve? Todo esto siempre de A2 son diplococos gram negativos. En este caso, meningococo, porque yo sé que siendo del lichio cefalorraquídeo va a ser un meningococo. Y ahora quiero confirmar eso, hacemos la prueba de la maltosa, que va a dar meningitis, va a dar positiva la reacción. Acá tenemos también esto, la coloración, digo, los cultivos, cómo se hacen. Acá tenemos la coloración del grano. Se puede hacer medio cultivo de sangre. En los casos de meningococcemia se puede tomar la sangre y se puede hacer el cultivo. Y acá tenemos un agar chocolate. Fíjense cómo se ve el agar chocolate. ¿Está? Bueno, esto es para ver todo nuestro el chocolate y acá el cultivo, para ver los diferentes tipos de, a ver, esto, pueden mirar un poco esto a ver si, qué les parece. Bueno, ¿está? Esto es lo que vimos ahora y dice algo nos van a ver después. Bueno, y quiero ver otra cosa más con ustedes. A ver un poquito, ¿dónde está mi...? Acá. Bueno, vamos a ver. No sé si van a poder ver esto. Esto es un caso clínico. A ver un poco.
No sé si ustedes pueden leer esto. ¿Será que pueden? Se ve, profe. ¿Se ve? Si Sí, pueden leer, por favor, es para que ustedes vean la relación entre eso, un caso clínico. ¿Está? A ver un poco. A ver. Ahí, por favor, si pueden mirar esto. Esto, presentamos el caso de un varón de 25 años. Eso sí pueden ver, ¿verdad? Si se ve, si pueden leer un ratito. Le doy unos minutos para que lean. A ver si pueden leer y me dan un resumen así de lo que vieron. ¿Estamos? ¿A quién? ¿A quién?
Bueno. Bien. ¿Ustedes me pueden dar un resumen de eso si es que pudieron leer? Doctor, una consulta. Sí, Acá habla de 13 grupos definidos, a sí, diferencia de los sí, grupos que habíamos comentado hace rato, que sí, eran endocrinos. sí, exacto. Esos que pusimos son los más comunes, que son los que producen más patología, pero en total hay 13. Sí, está bien la acotación que hace, ¿verdad? Pero lo que más ocurre son la forma de presentación de A, B, C, después Y W 135. ¿Está? Esos son los que más producen patología. Dijimos que el 90% de las infecciones se dan a esos 5 serogrupos y están estos otros también, pero en menor proporción, mucho menor proporción. ¿Está? Entiendo. ¿A qué se refiere, doctor? Hemicolectomía derecha, esplenectomía y metastasectomía pulmonar. Sí, lo que pasa es que, no, ahorita, ¿dónde está eso? No veo. ¿Cómo dijiste que era la primera? En la primera columna está, doctor. Ah, la Se primera columna. realiza ahí arriba, por ahí. Hemicolectomía derecha. Sí, Y una vez se reseca una parte del intestino y también se hace una resección del vaso, ¿está? Y hay una metastasectomía pulmonar, también como pasa también a pulmón, entonces se estudia la eliminación de una porción al pulmón, ¿verdad? Porque hay antecedentes de que tuvo esas cirugías, ¿está? Cirugías previas, ¿está? Bueno, esto por lo mostrar es un caso especial, que es un caso de una infección pulmonar, ¿verdad? Donde hace una neumonía. Dijimos que lo más común es que en esa meningitis haga una forma de meningitis, ¿verdad? Una meningococemia grave también, ¿verdad? Pero también puede hacer una meningitis, un cuadro de meningitis, que es lo que ocurrió con este señor. Entonces, esto para tener, yo le voy a pasar todas estas cosas después, ¿verdad? Para que ustedes revisen y miren un poco esto. ¿Está? Esto nada más para ver la presentación de un caso de neumonía por necesidad de meningitis. Acá está, neumonía por necesidad de meningitis y un caso específico de esto. ¿Está? Yo no sé si ustedes pueden buscarme un cuadro, un caso clínico corto, así más o menos, así como este nomás, donde se pueda hablar de meningitis por Neisseria meningitidis. ¿Será que pueden buscar eso? Meningitis por Neisseria meningitidis. ¿Está? ¿Estamos? A ver si pueden buscarme, le doy unos minutos y después discutimos el caso que ustedes encuentren. ¿Está? ¿Puede ser? sí, Profe, Sí, sí, las búsquedas podemos hacer de cualquier fuente. sí, 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 donde ustedes quieran. Por eso les digo, ustedes busquen donde les parece mejor. Sí. Eso es lo que me gustaría, que ustedes busquen así la fuente donde les parece mejor, porque
deben tener la posibilidad de mirar, buscar y pensar ustedes que lo que es característico en el médico es hacer una revisión de las publicaciones y lo demás. Por eso está muy bien lo que decís. ¿Está? Entonces, doy unos minutos para que busquen y después conversamos al respecto. ¿Estamos?
Yo siempre mirando a los títulos, pero nosotros miramos y seguimos estando igual. ¿Sabes? Teniendo cara de niño, y habla con medicina. ¿Y qué hace? Hay una escuela la futbolera. Sí. ¿Te gusta la ahí te llevó todo eso? Siempre mandamos más a Estaba bastante borracho. María era origen.
era pariente político de la señora de prima era Lolito. Lolito, sí, Lolito. Era hermano de Miguel. Y como el operó Aguilar. Y después una vez dijo que se fue y vino de vuelta y toda la historia. Y es así, se visto, la luz grande, y el rey dijo, sí, después estaba frente a unos ángeles con ropa celeste, y no teníamos ropa celeste. ¿Qué puede hacer celeste? Se me despega, se una gata dos juicios, un juicio ya está terminado, que fue la menstruación y ahora la espectador. Ahora sí, como creo, ahora la última etapa es la etapa ya de la inscripción de los pagos. No sé. ¿Qué paga? No sé. No. Pero ese fue con exoneración. Sí. Ese se exoneró porque no sé cuántos años, o sea, no sé cuántos años pasó y o si no, ese se paga los muebles, esto, yo lo voy a pagar. Claro, cuando yo había pagado al comienzo, sí, ¿verdad? Allá en la Secretaría de Educación, porque en ese momento se pagaba impuestos por la sucesión. Y después de eso terminé de pagar, porque tengo que ser mismo todo. Y quedó el dinero. Bueno, a ver cómo están. ¿Alguno me puede decir una cosa corta? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar ese trabajo para la próxima vuelta. O sea, dentro de 2 semanas, porque la próxima no hay clase. Pues vamos a dejar este trabajo para que ustedes me busquen bien y podamos discutir sobre este tema el
19. ¿Está? Quiero saber si decíamos nosotros que Profe, sí, yo tengo una pregunta. sí, Estaba viendo un caso clínico donde una paciente tiene lesiones purpúricas en la piel. ¿Ese es un sí, signo que puede aparece ser, siempre? no siempre, pero puede, sí, en este caso aparece, quiere decir que hay una, quizás, no sé, tengo que leer el caso, ¿verdad? Pero a lo mejor está entrando en una meningococcemia, ¿verdad? Por eso, sí, no Justamente siempre, ese fue uno de los resultados. sí, bueno, sí puede ser eso, sí, meningococemia, por eso aparece, sí, en la meningococemia sí aparece siempre. No Profe, los otros una casos que consulta. sean, los otros casos de meningio solamente no es, no es obligatorio que ocurra eso. ¿Está? Entiendo. Gracias, profe. Listo. Quiero saber lo siguiente. Nosotros tenemos esta semana, la próxima no hay nada. El martes 19 yo tengo anotado para el grupo 1, la posición del grupo 2, ¿verdad? Ya tienen los... ¿Quién es del grupo 1? Si está, por favor. Presente. Fabricio, a tu carro. Sí, va. Decime una cosa, vos tenés ya algo para consultar, porque el de ustedes dice bacilos gram positivos porulados, ¿verdad? ¿Tenés una consulta? Y hasta el momento no, profe. Lo que yo te quería consultar es sobre el caso clínico, profe. Sí, yo te voy a recordar nomás antes que para bacilos gram positivos porulados vos tenés que ver la clasificación de aerobios y anaerobios, ¿verdad? Entonces, bacilos gram positivos porulados aerobios, el género Bacillus, el anaerobios, el género Clostridium. Y dentro del género Clostridium, vos ves el Clostridium tetani, Clostridium botulino, Clostridium perfringens. En el caso de los bacilos, Bacillus anthracis, Bacillus subtilis y Bacillus cereus. ¿Está? Sobre eso tenemos que conversar para el 19. ¿Está? Y Bueno, y como ustedes son, ¿cuántos alumnos son ustedes? ¿Tres? entre, Tres, ¿verdad? Entonces cada uno hace tema diferente, un caso clínico. ¿Qué preguntas sobre tu Profe, caso clínico? O sobre tu caso mm, clínico, Carlos. ¿Qué preguntas? no, yo lo que quería era uno por o uno, ¿Qué cosa? No, no se entiende. si era zona o uno por el grupo que quería. Sabe que sale entrecortado y no entiendo nada. Sí. Qué bonita, ¿eh? Si puedes poner bien tu conexión de micrófono, Y, Fabricio. y duda Chao. era ¿Sí? uno o ¿Qué cosa? No, ¿querés escribirme en, en el chat? Voy a ver eso. No entiendo. Había otra persona que quería preguntar algo. sí, yo, profe, yo me Sí, a ver. matriculé el jueves, este jueves que Sí, pasó, sí, y ahora recién me doy cuenta que hay grupos, no sé si sí, hay ustedes grupos. organizaron los grupos o yo nomás puedo verme. No, vamos a ver lo siguiente. Está la delegada que es Sol, ¿verdad? Está presente acá. Sol Moraes, ¿verdad? Sí. Vos tenés los grupos. En total, ¿cuántos era que hicimos? 8. No, No, 12 grupos, no. perdón. ¿Cuánto? 12 Perdón. grupos de 3 personas. 12 grupos. 12 grupos. Sí, porque somos más alumnos hoy así. Y nosotros hicimos grupos de 3, ¿verdad? Pero Sí, vos me habías enviado a mí algo, sí, te ¿verdad? envié por correo. Pero sí, pero no 12. Si en ese momento tenías 30 y algo más. Te envié, Para que doctor, sean, te ¿eh? envié. Te envié Sí, el ya. grupo que yo. ¿Cuántos grupos enviaste? ¿Puedes revisar lo que enviaste? Sí, revisa.
A 12 ver, grupos y un alumno sobraba. 12 grupos. Sí, ¿De cuánto cada grupo? 3 alumnos cada uno y un 3. alumno sobraba. Y 12 por 3, ¿cuánto es? 36, ¿verdad? Sí, Y había una persona. Acá esta chica que, Vera, es la persona que habló recién, ¿verdad? Sí, profe, ya ni iba a ver. Sí, Vera. Ella no está incluida en ningún grupo. no. Y Y le vamos a puedo ir poner en el último grupo en con el el muchacho. último grupo. Sí, por favor. ¿Está? Vale, ya está entonces. Listo. Acá, ¿Y sí, qué grupo sería? 12, Ok. ¿verdad? Bien. Moraes. Moraes. Después pasarlo a tus compañeros de los grupos, por favor. Sí, yo ya les había pasado luego. Sí, y ahora le puedes hacer a esta chica que está Vera, porque ella no tiene. ¿Está? Sí, sin problema. Listo, Doctor, gracias. Gracias. Acá hay una pregunta que dice, los demás grupos esperamos por los temas. Sí, yo ya les di al grupo 1, al 2, al 3 y al 4, ¿verdad? ¿O no? Solamente al grupo 1 y al 2. Al 2, bueno, al grupo 2, ¿está alguien del grupo 2? Sí, doctor. ¿Tenés alguna pregunta? Por el momento todavía no, doctor. Todavía no. Bueno, Estamos recién iniciando. mira que la próxima semana no hay clase y ustedes tienen que hablar el 19. Cualquier cosa le pasas o le pasan los que tienen que dar clase, le pasan la pregunta a la delegada y ella me escribe para que yo le conteste. ¿Está? Vamos a hacer ese sistema, por favor, si es que necesita una aclaración. ¿Está? Ustedes Profe, le, una consultita. ustedes le pasan la pregunta a la delegada, ella me escribe y yo le contesto. ¿Está? ¿Qué decís, Antunes? Viste que yo estuve buscando ciertas clasificaciones de mi tema, ¿verdad? Lo cual no estuve encontrando muchas clasificaciones en el libro. Sí, Y tengo un otro libro de un sí, libro también, que es un poco más antiguo y sí. que vienen más clasificaciones. Y mi pregunta era si hay posibilidad que yo pueda sacar información de ese libro. Vos tenés que hablar, vos sos grupo 2, bacilos gram positivos no sporulados, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Y qué grupos encontraste ahí? Corynebacterium. Tenía que ver, profe, mi libro no está conmigo ahora. Bueno, y revisa eso y sacarle el listado de lo que encontrás y le escribes a tu delegada y esa me consulta y yo te contesto si está bien. ¿Está? Dale, doctor. Una vez que tenga eso. ¿Estamos? Dale, doctor, Bueno, gracias. para el grupo 3, ¿está alguien del grupo 3? ¿Alguien del grupo 3? Sí, doctor. Sí, bueno, grupo 3 es para el 26 de abril, ¿verdad? Y el tema de ustedes, lo que ya tienen que buscar son bacilos gram negativos fermentadores. Bacilos gram negativos fermentadores. ¿Está? Y entre los bacilos gram negativos fermentadores, entonces ponen entre paréntesis enterobacterias. Enterobacterias. ¿Está? Sí, doctor, gracias. Bueno, a ver. Después tenemos el grupo 4. ¿Alguien del grupo 4? Sí, Bacilos gram negativos no fermentadores. Bacilos gram negativos no fermentadores y bacilos gram negativos pequeños. ¿Está? Bacilos gram negativos no fermentadores y bacilos gram negativos pequeños. ¿Está? Entonces buscan y cualquier consulta a través de la delegada. ¿Está? Bueno, presentas algo. Acá tengo un chat, dice los demás grupos esperamos. Ya le contesté ahora hasta el grupo 4 ya está.
Después estoy saliendo acá hace rato porque ya la luz está bien. Gracias. Después dice, cuando termine, Laura García, minutos para hablar. Y bueno, entonces, sí, ¿cómo quiere hablar esta chica? Alguien quiere consultarme algo. No puedo consultar, no hay problema. Pero la doctora Richie ya está por entrar. Así que rápido vamos a hablar. ¿Está? Esto es para García. Bien, ¿alguna pregunta más? De todos modos, si hay alguna consulta para estos días que no vamos a dar clase, pueden hacer la consulta a través de la delegada. Ya me escribe a mi correo y yo les contesto. ¿Estamos? Bien. Dale, Entonces yo dejo acá esto y había alguien que quería hacer una consulta suya. A ver, García es el apellido. Laura García parece que es. A ver, Laura García. Está Laura García. Voy a hacer una consulta. Bien. Bueno, parece que no. Entonces nuestro horario, van a dar clase ahora con la doctora Richard. ¿Está? Hasta luego. Yo salgo. Gracias, doctor.